La fuente terciaria. Las fuentes terciarias se va a tratar entonces de documentos que compendien nombres y títulos de revistas y publicaciones periódicas o nombres de boletines, conferencias y simposios, como empresas, asociaciones, industrias y diversos servicios pertinentes. Títulos de reportes con información gubernamental, catálogos de libros básicos que contienen referencias y datos bibliográficos y nombres de instituciones que competan a nuestra investigación. Y entonces ustedes me dirán, pero profesor, me pareciera que nos está hablando de lo mismo. En metodología, si a veces uno pierde un poco por segundo la concentración, los temas o las informaciones que nos están dando o que nos están suministrando, pareciera que fuese siempre la misma, pero no lo es. Entiendo que en algún momento se hace un poco densa la información. Entonces, si ustedes me preguntaran cuál es la diferencia entre una fuente secundaria y una terciaria, yo les diría que la diferencia estriba o la diferencia se ve en que la primera compendian fuentes de primera mano y las segundas fuentes son informaciones de segunda mano. Una fuente secundaria agrupa referencias directas. En cambio, una fuente terciaria, muy buenas tardes, Paola, bienvenida a nuestra clase de hoy. Entonces, en cambio, una fuente terciaria va a agrupar compendios de fuentes secundarias, de revistas o de diferentes tipos de organizaciones que nos van a permitir ahondar los datos de nuestra investigación. En tal sentido, al iniciar la revisión de mi literatura, se puede iniciar directamente con el acopio de las fuentes primarias. Situación que le ocurre cuando el investigador tiene perfectamente ubicada la localización de la misma, ya sabe a dónde va a acudir. Y se encuentra, por supuesto, cuando ya se encuentra perfectamente familiarizado con el campo de estudio. Es decir, que posee información completa sobre los distintos artículos o libros u todo el material relevante que va a utilizar en su investigación y que se va a encontrar dentro de toda esa información, los avances dentro de la disciplina investigativa al cual se está dedicando. Y por supuesto que tiene acceso a ella. Sin embargo, es poco común que en algún momento, especialmente en países donde se cuenta con un número reducido de centros de acopio bibliográfico, donde muchas veces no existen suficientes colecciones de artículos impresos,
y no se disponen de muchos documentos, se puede enfrentar algún tipo de dificultad en cuanto a el inicio de la lectura de nuestra información bibliográfica. En nuestro caso no es así. Nosotros contamos con un sinfín de bases de datos, de fuentes de investigación en donde podemos recurrir para indagar sobre el tema específico que queramos indagar, que queramos incursionar, queramos documentar. En tal sentido que en la mayoría de las veces va a ser recomendable iniciar la revisión de la literatura consultando uno a uno, inclusive consultando, indagando a los expertos de cada tema y seleccionando, pasando desde la fuente primaria y posteriormente ir bajando hacia las fuentes secundarias o las fuentes terciarias, para de este modo localizar y recopilar la misma fuente primaria, que en última instancia va a ser o son el objetivo de la revisión de mi literatura. Asimismo, es importantísimo recordar que quienes elaboran las fuentes secundarias o terciarias son también especialistas en las áreas específicas de su saber y que corresponden y es necesario aprovechar adecuadamente todo ese esfuerzo. Resulta entonces sumamente aconsejable, especialmente para quien no se ha abocado en un principio a una investigación concienzuda metodológica, quien no se ha puesto a una revisión exhaustiva de la literatura, acudir a un centro de información que esté conectado, por supuesto, a el internet, para que así pueda ir saltando de fuente primaria a la secundaria, a la terciaria, y pueda retroceder, ir y venir, para ir armando múltiples datos referenciales dentro del conocimiento específico de su investigación. Hoy en día, todos los que tenemos acceso al internet, si nos organizamos bien, si sabemos exactamente lo que queremos conseguir, lo que queremos indagar, tenemos claro nuestros objetivos de investigación, podemos, dentro de la estructura metodológica, si la aprendemos perfectamente bien, va a ser un mapa perfecto que nos va a permitir adentrarnos a ese gran mundo de la información, pero podemos de manera sistemática ir seleccionando cada una de nuestras informaciones relevantes desde la primaria, secundaria y terciaria, para ir armando todo el rompecabezas y darle un verdadero cuerpo con carne a nuestra investigación. Además, es conveniente inclusive siempre, si se tiene algún tipo de duda en cuanto a la recopilación de la información, buscar siempre algún tipo de asesoría particular que siempre nos va a venir muy bien. En resumen, para identificar
la literatura que nos interesa y que servirá para darle inicio a nuestro marco teórico. Podemos, uno, acudir directamente a las fuentes primarias u originales cuando se conoce muy bien, por supuesto, el área del conocimiento en donde se realiza la revisión de la literatura. Dos, podemos entonces también acudir a expertos en el área para que nos orienten en la detección de la literatura pertinente y así poder acceder a fuentes secundarias. Y así también, por supuesto, localizar de las fuentes primarias las estrategias de detección de referencia más comunes. Y como tercer elemento, acudir a fuentes terciarias para localizar, por supuesto, de las fuentes secundarias y lugares donde se puede obtener mayor cantidad de información a través de ellas, detectar las fuentes primarias de interés de mi investigación. ¿Cómo obtenemos entonces o recuperamos la literatura? Obtención de la literatura. Ya identificada nuestra fuente primaria de información pertinente, es necesario localizarla, por supuesto, físicamente. Si la tengo dentro de una biblioteca, si la tengo dentro de una página web específica, o si por el contrario la conseguí en una serie de videos, sea por YouTube o por otra vía, si la tengo inclusive grabada en un pendrive o en una hemeroteca. Una vez que yo la tengo localizada y la obtengo, por supuesto, entonces me adentro a consultarla para sacar entonces lo medular de mi información. Desde luego, muchas veces no es tan fácil así decirlo, a veces nos va a costar, dependiendo, por supuesto, del tipo de investigación que yo me proponga. Podemos a veces no siempre localizar todas las fuentes primarias. A veces inclusive no se disponen de primera mano. Supongamos, por ejemplo, que entre las referencias que se requieren o que se requieren ser localizadas está publicada en un artículo de una revista científica. Puede suceder inclusive que en ninguna biblioteca de nuestra localidad reciba o tengan este tipo de revistas. O puede ser entonces que por más que yo trate de localizar esa fuente primaria porque tengo una referencia de que está publicada en una revista específica y no la pueda consultar, ¿qué debo hacer entonces? Debo entonces tratar de ubicar a los expertos del tema más destacados de esa mi área de interés para tratar entonces, ya que no consigo la revista o el libro específico que según las primeras investigaciones te podía conseguir la información específica referente a mi investigación, entonces debo entonces tratar de encontrar a los expertos en el área de mi interés para entonces yo fabricar mi fuente primaria, en vista de que no la poseo en físico, no se me ha imposibilitado encontrarla. Yo entonces, a través de la búsqueda de la información con los expertos del tema de interés, voy a entonces a obtener mi fuente primaria de primera mano y yo mismo la voy a ir elaborando y va a quedar esa parte de la investigación como un producto innovador y creador de mi parte
que le va a poder servir a otras personas en el área de la investigación que yo estoy planteando, para que el trabajo que yo realice como fuente primaria en busca de la información les va a servir a otros investigadores que vengan detrás de mí, a otros estudiantes, para que obtengan la información ya de primera mano como una fuente primaria elaborada por mi persona. En tal sentido, entonces, la obtención de la información en la fuente primaria la puedo obtener documentándome en video, consultando expertos, asistiendo a eventos de asociaciones, ya sea si es en el lado científico, a asociaciones científicas, si es en el lado jurídico, asistiendo a eventos, talleres, simposios, o inclusive si se trata en alguna materia investigativa que tenga que hacer referencia con la aplicación de normas, asistiendo a los tribunales respectivos, para yo ir tratando de obtener toda la información y el material necesario para elaborar yo mismo mi banco de información primaria, siempre pensando en el objetivo de darle cuerpo a mi investigación. Por eso es que les reitero nuevamente, en la materia que ustedes elijan para investigar, cuando comiencen a recabar información y vean ese trabajo presente demasiadas dificultades, hay que entonces concientizarse, calmarse y tratar entonces de buscar siempre la fuente primaria de mi investigación. Si no lo consigo en datos escritos, debo entonces tratar de tener contacto con los expertos del área que yo pretendo investigar. Y el estudiante, en la labor investigativa, siempre, si se lo proponen, siempre van a tener acceso a las fuentes primarias del conocimiento. Es decir, cualquier experto en cualquier área que uno desempeñe siempre estará dispuesto a ofrecer una entrevista, una charla informativa a cualquier estudiante que esté en búsqueda de información para darle cuerpo a una investigación. En tal sentido, si no obtengo en medio de la literatura existente la fuente primaria de acceso a la información, debo entonces, con mi creatividad, mi sapiencia, mi inteligencia, mi disposición y mi voluntad, tratar de conducirme hacia la consecución de mi fuente de información primaria por otras vías que no estén establecidas. Una vez entonces que se han localizado físicamente las fuentes primarias, la literatura, la información de interés, uno procede a consultarla. Y el primer paso va a consistir en seleccionar aquella que realmente me va a ser de utilidad para nuestro marco teórico específico. Y debo entonces comenzar a desechar aquellas que realmente no nos sirvan. Eso lo ve uno en cualquier trabajo de investigación que a veces uno le manda al estudiante como asignación, y a veces se tiene la idea de que mientras más datos incluya dentro del trabajo de investigación, va a obtener mayor puntaje en la evaluación. Y no necesariamente es cierto, porque no hay nada más que desestimule a
al instructor o a cualquier persona que esté leyendo un trabajo de investigación, no hay nada más que no hay algo más que te desestimule que comenzar a leer si la investigación, si mi investigación es sobre delitos sexuales, por ejemplo, y entonces yo tengo a la mano el trabajo de investigación sobre agresiones sexuales o delitos sexuales, y yo comienzo a leer, y entonces en los primeros apartados, si no me entran al tema, sino que me divagan y contiene una gran cantidad de información que indudablemente la persona que elaboró el trabajo de investigación no tuvo en cuenta los aspectos metodológicos, los aspectos de la selección correcta de la literatura para incluir en su marco teórico. Indudablemente que esa fuente de investigación no va a tener su cometido.